mayas disponían de complejas representaciones y clasificaciones de la enfermedad mental, en la que se designaban distintas demencias o locuras: coil, la melancolía, el frenesí o desvarío, el delirio y las alucinaciones, así como una clara diferencia entre epilepsia y otras clases de lipotimias, síncopes y desmayos, tratadas por brujos y hechiceros y por sabios adivinos, pero también por unos curanderos que hacían el oficio de médicos y psicólogos. Curanderos interrogaban a los enfermos, los analizaban y empleaban ocasionalmente acumulaciones, diagnosticaban trastornos y echaban mano de los más diversos tratamientos en ellos, la cirugía. Los mayas naturalmente conocían que hacían mal, y porque creían que por el mal y pecado les venían muertes, enfermedades y tormentos, tenían por costumbre confesarse cuando ya estaba en ellos. Terapia confesional, cuyo poder es eminente curativo, es una lógica expiatoria de ciencias, de necesidades y remedios. La terapia convencional de los mayas observaba una frase misteriosa y desconcertante, que bien sabía en ellos, que los ídolos eran obras suyas y muertes, sin deidad, pero lo tenían en reverencia por lo que representaban y por lo que habían hecho con muchas ceremonias. La psicoterapia de los antiguos mayas parece perseverarse al menos de manera parcial entre sus descendientes indígenas en Guatemala, Chiapas y península de Yucatán. Xiles chiapanecos siguen utilizando técnicas psicoterapéuticas tradicionales enmarcadas y fundadas en una religión y visión del mundo. Ejemplo, Tzotzil. El curandero propone su diagnóstico y su tratamiento de una enfermedad del espíritu. Producir cambios en el estado emocional, actitudes y conducta social del enfermo, ofrecer un patrón para el restablecimiento de los contactos sociales. La psicología purépecha aparece en el occidente de México, en la que no hay ningún indicio de la dualidad cuerpo-alma, en la que todo está centrado en una interacción entre el cuerpo y la sociedad, y en la que se trata el cuerpo como algo abierto que a través de todo aquello que entra, sale o hace contacto con él, influyen otros miembros del tejido sociocósmico en que se encuentra inserto. En la psicología purépecha, las partes corporales no solo definen las características de los seres, los personajes y las categorías sociales, sino que al mismo tiempo constituyen vehículos para la interacción con los otros humanos y con el mundo en general. El concepto de alma que se ha atribuido a los purépechas parece no ser más que un producto de la manipulación del vocabulario indígena por parte de los frailes para crear términos útiles a la transición de significados cristianos. Las nociones purépechas del psiquismo aparecen como algo completamente diferente al alma del cristianismo. La minitza es tan solo el corazón, la iretacua remite al soplo y a la respiración, y la tzipecua es la vitalidad. La psicología purépecha es conocida esencialmente social y claramente materialista. La civilización azteca consideraba las enfermedades como un desequilibrio entre los elementos de cielo y tierra, frío y calor, y de oscuridad y luz. Para restablecer el equilibrio se necesitaba ingerir un elemento del signo contrario. Entre los tratamientos había jugos, pulques, temazcal, inhalaciones de humo, tabaco como tranquilizante. Había técnicas que se parecían a la acupuntura oriental, alucinógenos, entre ellos los hongos, el peyote, el ololowiki o hierba de víbora verde. El papel que jugaban los dioses era muy importante, pues estos eran los encargados de producir padecimientos mentales positivos que purificaban el alma. El nahual era un espíritu que formaba parte del individuo y jamás podía abandonar su cuerpo. Este penetraba el corazón y era el que se encargaba de formar las enfermedades emocionales o mentales. El psicólogo de ese entonces era el Teixtlamachtlan. El Tetonalaki era quien se encargaba de los niños. Y el Tonalpowiki era el terapeuta empírico. Era un hombre sabio y anciano con gran autoridad moral. Daba consejos en los sujetos con enfermedades mentales e interpretaba lo que les ocurría. El Tonalpowiki curaba al Yololopuliki, que era el que se le consideraba loco, enfermo mental o psicótico. Esto significa literalmente el que ha perdido el corazón. Para curarlos usaba la técnica del Nahualatoli. Es una psicoterapia que consiste en el uso de palabras suaves para motivarla a mejorar y pasar encima su lloro y su tristeza.
Los aztecas tenían 3 signos importantes: el corazón, la cabeza y el hígado. La cabeza era lo que irradia y determina el temperamento, el corazón es lo que da vida y el hígado es la fuente de energía. El sujeto puede aprender, transformarse, redimirse, curarse y así escapar la condición totalmente predeterminada. Porque un ser no nace acabado, sino que es un ser potencial. La psicología europea y la indígena. Con la llegada de los españoles a México en el siglo XVI, la psicología mesoamericana se enfrenta a la justificación por la conquista, además que debe lidiar con la psicología europea de la inhibición y la normalización de Europa. La nueva psicología es dominante y represiva, no se interesa por la individualidad de cada persona y los deseos individuales son reprimidos. Las tradiciones indígenas son disueltas por medio de la violencia que da resultado del capitalismo. Alonso de la Veracruz propone un movimiento aristotélico escolástico, define el alma en 2 niveles para crear un método especulativo y de la generalidad. Nivel del género, forma del cuerpo, principio que integra al viviente y lo anima con totalidad, esencia y perfección. Nivel de la distinción, específica, principio que puede ser vegetativo, sensitivo o intelectivo. Todo lo que está fuera de la Iglesia Católica es visto como la Iglesia diabólica. Nahuales, sabios indígenas, considerados brujos y castigados por la Inquisición. Los españoles consideran la búsqueda del conocimiento indígena como fruto de la ignorancia y el atraso en el que viven los indígenas. Los chamanes practican la psicología que se interesa por la particularidad y el deseo de cada sujeto, oponiéndose a las psicologías importadas a México, escolástica, ilustrada, positivista. Los chamanes practican la psicología que se interesa por la particularidad y el deseo de cada sujeto, oponiéndose a las psicologías importadas a México, escolástica, ilustrada, positivista. En esas poblaciones en donde las psicologías importadas no se han consolidado, el náhuatl es más consultado que el sacerdote y el psicólogo profesional. Los huicholes distinguen 3 entidades anímicas parecidas a la de los aztecas: Tonali, Yolea y Yodu, que es cabeza, corazón e hígado. La psicología mesoamericana se abrió paso de algún modo u otro en el proceso de mestizaje cultural tras la llegada de los españoles. Muchos de esos elementos han influenciado el desarrollo de la psicología mexicana. Algunos ejemplos que a menudo son considerados como serios son neochamanismo, psichomanismo, psicosíntesis, teoría autóctona mexicana, teoría sintérgica. Todos los anteriores mencionados creen encontrar un crecimiento fundamental del psiquismo que falta en las psicologías occidentales. Todas estas ideas se han mantenido vivas en las comunidades indígenas, mexicanas o en contextos fuera de lo académico. Normalmente son juzgadas como parapsicologías o fantasiosas. Se asimilan las ideas psicológicas mesoamericanas como esoterismos o charlatanerías, porque no parece cumplir con los requisitos en los centros de reflexión, investigación y transmisión de la psicología mexicana. En cambio, la psicología europea occidental, en especial las versiones estadounidenses, son consideradas como la buena investigación.